Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Y aquí estamos empezando con una puntualidad suiza 18:01. Le agradecemos como siempre a Guillermina Rizzo y a todo el equipo de Punto G que nos dejan el aire de la radio así con una temperatura justa. Y bueno, sucedieron las PASO. Hoy vamos a estar analizando todo lo que dejaron las elecciones aquí en la ciudad de Buenos Aires y en todo el territorio nacional. Algunos te hablan de sorpresas, algunos no. Bueno, para eso vamos a estar hablando con especialistas que nos ayuden a entender qué es lo que pasó en las PASO y qué es lo que va a pasar dentro de un poquito menos de 2 meses en las elecciones generales del mes de octubre. Vamos a estar hablando con Jorge Giacobbe, analista político, consultor en opinión pública. También vamos a hablar con Agustín Echevarne, él es economista, y vamos a estar también hablando con Berti Venegas Lynch, él es candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza. Y como todos los martes, también aquí el gran Nico Singer, trayendo su columna de deporte, pero muy vinculada a la política como siempre, y hoy no es la excepción. 18:03, nos presentamos en sociedad de esta manera. Presentan Voto 2023 por Ecomedios. Con la llegada del frío es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Vení al Mercado Morón. Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, mejoramos nuestro centro de monitoreo. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida. Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar. Con la llegada del frío es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López. Conocer para cuidarse. El fenómeno climático El Niño podría afectarnos con lluvias superiores a lo habitual. Ante lluvias intensas es importante no sacar la basura, evitar transitar por la calle, no refugiarse cerca de árboles o postes, informarse siempre por canales oficiales. Ante emergencias, llamar al 100 bomberos, 103 Defensa Civil. Conocer para cuidarse. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y te hablábamos de lo que dejaron las elecciones PASO en este fin de semana. Yo te propongo que escuchemos el resumen semanal que hacemos aquí en Voto 23 con la voz de todos los candidatos. Esto es lo que pasó en la semana en Voto 2023. Vamos a esperar qué opine la gente hoy y después nos enteramos cómo va a ser la próxima elección. Ahí están, datos oficiales. 32,57%. La Libertad avanza. El espacio más votado es el de Milei. Segundo, Juntos por el Cambio, 27,57. Gana la interna Patricia Bullrich. Ahí nomás, 25,48. Unión por la Patria. Estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar.
cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo. Vamos a convocar todos juntos, ahora, para ganar las elecciones generales y ser el gobierno que le cambie la vida a los argentinos. Empieza en la Argentina la discusión sobre si vamos a un mercado de trabajo con más derechos o menos derechos. Empieza a discutirse si se eliminan o no las vacaciones pagas, si se elimina o no el doble aguinaldo. Empieza a definirse si en la Argentina va a haber trabajadores o vamos a condenar a nuestro pueblo a ser esclavos. Y nosotros vamos a defender el trabajo como idea de la movilidad social ascendente. Esto recién comienza un nuevo partido, una nueva conversación, un nuevo debate, pero es muy importante también, como mencionó Patricia, que sumando lo que sacó Javier Milei, más nosotros, es una mayoría enorme de argentinos que estamos planteando un cambio profundo como no existió en décadas en la República Argentina. La oposición viene proponiendo menos inversión, menos Estado, menos derechos. ¿Pero fue acaso la mano invisible del mercado la que vacunó y la que cuidó en la pandemia? No, fue la mano presente del Estado. ¿Fue la mano invisible del mercado la que sostuvo la comida y las pymes en la peor de las crisis sanitarias? No, es la mano invisible la que le entrega las computadoras que antes le sacaron a los pibes y la que vuelve a distribuir las cunitas en toda la provincia de Buenos Aires. Quiero felicitarte, Patricia, realmente. Llevamos adelante una interna con mucha responsabilidad, con mucha altura y que hace que hoy estemos más juntos que nunca. Saben que fue una elección muy reñida, hay un ganador, hemos tenido una campaña muy intensa. Muchas gracias, felicitaciones Jorge nuevamente. Quiero agradecer y pedirle un aplauso especial a Martín y a toda la lista. Muchas gracias Martín por acompañar, por estar acá. Creo que juntos hemos logrado, como decía él, ampliar la base electoral de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires y eso es solo un primer paso, pero es un paso correcto en el sentido que tenemos que dar. Esto fue el resumen semanal en Voto 2023. Bueno, ahí escuchábamos a los candidatos, los que quedaron, ya se jugaron las cartas, ya sabemos cuáles son los candidatos que van a participar en las elecciones de octubre. Bueno, cada uno con su discurso, lo de Milei la verdad que es bastante... al menos para mí es sorprendente, no sé si creo que nadie se lo vio venir, ahí se hablaba en la previa de está desinflado Milei, bueno, ahí están los resultados, ha ganado en un montón de provincias, ha ganado en Jujuy, una provincia para mí, modo de ver, muy emblemática, los pocos votos que ha sacado el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la verdad que bastante sorprendente, bueno, perdiendo ahí por 7 puntos con su rival en la interna, Patricia Bullrich, una buena elección de Javier Milei también en la provincia, sobre todo en la tercera sección, bueno, hay alguna polémica con su candidata Carolina Píparo que, bueno, todo el caudal de votos se lo lleva Milei, como que ella no habría aportado mayores votos a la elección general. En la ciudad, bueno, hay una elección también un tanto reñida, donde finalmente Jorge Macri será el candidato. El peronismo en esta ocasión... Bueno, 22% también, no me deja de asombrar, digamos, no hay manera, lo estoy mirando a Javier Pensic, mi productor ejecutivo, no hay manera que el peronismo en la ciudad supere el 20, el 25, digamos, como que pase lo que pase, la matriz de voto es esa. Bueno, está todo por saberse, solamente fue voto, ya lo vamos a hablar con nuestros entrevistados, sobre todo con Giacobbe, un gran analista político, fue solamente voto bronca, la tendencia se puede repetir en octubre, se va a agrandar, se va a achicar, es voto de derecha, la Argentina se ha derechizado, bueno, todo eso vamos a estar analizando en minutos, 18:11, seguimos de esta manera.
De tanta niebla, tanta oscuridad, me vi perdido, es algo natural. Sentí en tu abrazo una curiosidad, era el aroma de la libertad. Balas de magia disparaste acá y de ninguna me pude escapar. Era mentira tu sinceridad, voy malherido en este temporal. La mitad de mí se va al final de esta soledad. Tanto que dijimos no volvemos más, hoy de nuevo en el mismo lugar. Tanto me quisiste y me tuviste acá, ¿para qué? Entre las nubes de mi gran ciudad me fui directo hacia la catedral y así rezando no volver atrás le puse el pecho a esta fragilidad. Cuánto cariño para mendigar, voy como un niño por la capital. Nada me cura ni me va a salvar, me falta el aire si no estás acá, mi amor. Duele y no me puedo conformar. Tanto que dijimos no volvemos más, hoy de nuevo en el mismo lugar. Tanto me quisiste y me tuviste acá, ¿para qué? Tanto que dijimos no volvemos más, hoy de nuevo en el mismo lugar. Tanto me hiciste y me tuviste acá, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? 18:14 y suena aquí en Ecomedios Balas de Magia de Cruzando el Charco y ya estamos en comunicación, ya lo vamos a ver en breve ahí, es una comunicación vía Zoom. Berti Venegas Lynch, él encabezó la lista legislativa de la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza. Berti, buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí te estoy viendo, no te estoy escuchando. Ahí estamos. Ahí está, ¿cómo estás? Bien ahí? Perfecto, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido, Sergio Rosso te saluda, ¿cómo estás? Bien, Sergio, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Gracias a vos por el espacio. Bueno, no, un placer. Bueno, ¿cómo supongo que contento, pero ¿cómo tomaste los resultados? No sé si decirte que nadie esperaba, pero en la previa, digamos, había como cierta opinión de que Javier Milei estaba medio como desinflado en términos de número, y bueno, mirá cómo terminó arrasando en las elecciones. Bueno, era lo que uno sentía como en el corazón y en la calle, pero claro, no tiene mucho rigor metodológico eso. Sí. Y el tema también de las encuestas y demás es algo que se ha desvirtuado muchísimo, por eso lo pagan los partidos políticos, en definitiva tienen sesgos, y bueno, muchas veces se alimentan de eso durante la campaña, incluso el tema de los focus groups, inflando candidatos y demás, y es puro humo, no hay que seguir esa cuestión. Y además, parte también del tema del mercado, ¿no? Lo que defendemos nosotros. El mercado se puede hacer una recolección de lo histórico, pero nunca del futuro, de qué va a pasar, digamos. Está el tema de la preferencia revelada. La preferencia revelada es el momento que metes el votito en la urna y la gente te dice qué es lo que quiere votar. Pero sí, yo lo veía, la gente que me conoce me decía, mirá, fui a tal lado en la panadería y esto y el gomero, y era así, uno lo sentía igual,
iba a una comisaría, hablaba con los policías, iban a votar a Milei. Hace poco rompí una llanta con estos pozos que nos tiene acostumbrado la Argentina. Y hablo con Eduardo acá en Maschwitz, y Eduardo, muy personaje, entonces me da para hablar con él y vamos tomando mate mientras balancea las gomas y demás, y sacaba la que estaba rota, y le pregunto, ¿a quién vas a votar? Y si vieras la exposición que me hace sobre un ejemplo de autosuperación de una vida con escollos. El padre murió cuando él tenía 14 años, tuvo que salir a trabajar, tiene su casita. Me hablaba sobre justamente toda la cultura del trabajo que tiene él. Bueno, una cosa fantástica, aparte con sustento, no es simplemente decir, bueno, viste que a veces dicen voy a votar a Milei, porque bueno, esto ya nos embromaron, voto algo nuevo. No, tomar la responsabilidad cívica de fijarte un poco, porque la cosa filosófica está en algo distinto, que generalmente las oposiciones y los oficialismos durante 100 años se han tiroteado para tomar el volante y el control de nuestra vida y nuestro patrimonio. Y el problema es eso, es justamente salir de ese lugar, sacarle el peso del gobierno a la gente para que pueda forjar su propio destino y disponer del fruto de su trabajo. Hemos llegado a una posición tan orwelliana, no sé si coincidís conmigo, que es una cosa que es desesperante, ver cómo ha avanzado el gobierno sobre las autonomías individuales. Sí, creo que, a ver, te lo transformo en pregunta. Yo no creo, como mucha gente, bueno, en los medios, algunos colegas, algunos analistas, yo no creo que sea solamente, insisto, como manifiestan algunos, solamente un voto bronca. Yo creo que la gente está cansada realmente, han tenido oportunidad de gobernar todos, y bueno, ahí aparece Javier Milei con sus ideas nuevas. ¿Te molesta el concepto de que es peligroso? ¿Peligroso para quién? Sí, bueno. Claro, generalmente se dice peligroso, y los que dicen que es peligroso están aterrados porque está conectado con algún interés particular, algún privilegio que lo pagan otros. Y generalmente es la casta, los políticos, los empresarios lobistas que están acostumbrados a no cambiar nada porque tienen su negocio ya cerrado, porque justamente de espaldas al mercado negocian con el político, los sindicalistas que sentados tienen esto de la personería gremial, que les entra fondeo todos los meses del trabajo de la gente que, sin que sea algo voluntario, tiene que aportar las obras sociales y demás, el tema jubilatorio también. También una cuota de la parte del periodismo, ¿no? Que también se resiste. Yo absolutamente. Creo que el verdadero periodista que hace buen nombre a esa noble actividad, que me parece muy importante, y creo 100% en la libertad de expresión, por eso me parece algo que ensucia mucho los medios públicos, que creo que no tienen razón de ser, y la pauta oficial. La pauta oficial, me parece que cada medio tiene la libertad de tener su línea editorial, que puede ser incluso marxista, liberal, lo que quiera, y está sometida su oferta al rigor del mercado. Ahora, cuando está conectado con la pauta oficial, vende el alma al diablo, se transforma en un mercenario y termina siendo un medio paraestatal, que el gobierno hace la censura triangulando con un privado. Sí, y algunos privados están en la misma línea. Estamos hablando con Berti Venegas Lynch. Él encabeza la lista legislativa de la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza. Preguntarte, bueno, con estos números, con esta elección, vas a ir a un congreso donde, bueno, está inactivo hace prácticamente todo el año. ¿Qué leyes hacen falta para garantizar la libertad que ustedes pregonan? Buena pregunta. Hacer proyectos para derogar leyes. Bien, ¿cómo cuáles? Hace muchos años. Yo creo que si vas al mapa legislativo de las últimas décadas, con los ojos vendados, pones el dedo en cualquier lado y vas a pegarle algo que va en contra de la vida, la libertad y la propiedad, y la igualdad ante la ley, seguro. Caso ahora más concreto, el tema, por ejemplo, que está por esta crisis habitacional, el tema de la ley de alquileres. Bien. Y es un concepto interesante, porque es un buen ejemplo a partir del paradigma y el mindset que tienen los políticos de que hay que controlar todo, y cuando se juntan dos personas que quieren transaccionar libremente y se ponen de acuerdo, el gobierno dice, no, qué injusticia, acá tengo que estar yo.
y hace macanas, necesariamente. Entonces, el contrato privado es la ley de las partes. El gobierno no tiene nada que hacer ahí, solamente tienen que intervenir si hay un fraude, si hay una lesión de derechos. Bien, con los números de esta elección, bueno, tendrían más o menos unos 40 diputados. ¿Se dialoga? ¿Se puede consensuar? ¿Cuál es tu idea en ese escenario, en la casa democrática por excelencia, ¿no? Como es el Congreso? Totalmente. Creo que yo aspiro a que el Congreso, me lo imagino con excepciones, por supuesto, pero me lo imagino con una pileta de agua turbia. Y está entrando ahora un poquito agua cristalina, hay que hacerlo rebalsar y eso que se purifique. Y me parece que generalmente cuando se habla de los consensos sociales y políticos, es justamente para seguir embromando a la gente, para seguir manteniendo los privilegios. Entonces, cuando se habla, y creo que vos la inferencia que estás haciendo es en línea a sacar y derogar leyes y que sea una construcción en favor de la ciudadanía, porque en definitiva eso es el poder legislativo, ¿no? Que con la Constitución en la mano hace de contralor al poder ejecutivo para que no caiga en la tiranía de las mayorías. Claro. Lo que te preguntaba... Que es un cómplice. Claro. Entonces sí, a eso voy. Yo voy a votar ideas. Bien. No caras ni espacios políticos, ideas. Si viene una persona que tiene antecedentes de ser de la casta política y de golpe se golpea la cabeza y viene y dice que quiere derogar la ley de alquileres, quiere derogar la ley de abastecimiento, la ley antimonopolio y todos esos disparates que son muy disruptivos para lo que es el mercado y el sistema de precios, bueno, no, por supuesto que lo voy a apoyar, pero siempre las leyes que se ven ahora son, como te digo, en contra de esto y siempre encima de regalo viene algún kiosquito político también, ¿no? Bien, te preguntaba porque, bueno, con los números que arrojó la elección del fin de semana, tiene muchas chances Javier Milei de convertirse en el presidente de la Nación, si esto se vuelve a ratificar en las elecciones generales de octubre, si se puede mejorar esa performance, muchas chances de ir a un balotaje. Digo, lo importante que es para un presidente tener gobernabilidad en el Congreso. Desde ahí te lo preguntaba también, porque bueno, van a tener una minoría importante también, digo, y van a tener que, no sé si dialogar, no sé si la palabra es negociar, acordar con gran parte de, como lo definen ustedes, de la casta. Yo aspiro, sobre todo de la gente más razonable y la gente que vino hablando del liberalismo, porque vos viste cómo se ha corrido el eje del debate y cómo la batalla cultural ha ganado en la buena dirección del liberalismo, que ahora quienes decían que había que pagar los impuestos con alegría, esas cosas no lo pueden decir más porque pierden votos. Entonces la batalla cultural es lo que yo siempre insisto. La política obviamente cambia cosas porque es el punto de la praxis y la ejecución, pero lo que cambia acá verdaderamente son las ideas. Las ideas mueven al mundo y en el plano de justamente el respeto a las libertades individuales y a los derechos y demás, mueve eso y mueve la política, y no le queda más remedio al político, que es casta también, bueno, cambiar el discurso y después a lo que digo en este punto al que vas vos, es que lo pase a los hechos, que apoyen justamente las cosas que vienen diciendo. Entonces yo creo que en ese sentido tendríamos que tener apoyo y por supuesto siempre la gente ahora en las elecciones tiene la posibilidad de hacer un camino corto y darle mucho más peso y apoyo a Javier, ¿no? Bien, estamos hablando con Berti Venegas Lynch, él encabeza la lista legislativa de la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza. Ya es inminente que sos un hombre del Congreso, en el Congreso se denomina al presupuesto la ley de leyes. ¿Qué recortes harías en el presupuesto siendo diputado o qué propondrías que tenga que ver con el presupuesto nacional? No lo he revisado todavía, no lo he revisado, hay que verlo en detenimiento, pero debe ser una cosa pero monumental para sacar. Bueno, ahí todo lo que es también los recortes que va a proponer desde el Poder Ejecutivo Javier es el tema de la obra pública, para empezar. Antes de bajar impuestos hay que bajar el gasto y equilibrar, por eso también dice que frente al FMI vamos a estar muy cómodos y muy satisfechos del FMI porque vamos a tener superávit frente al recorte de la obra pública, la transferencia discrecional, es este manejo de la política rancio
del gobierno nacional a provincias y provincias a municipios, siempre por supuesto de amigos, ¿no? Provincias amigas y el otro como el premio y el castigo, ¿no? Lo mismo que con municipios. La recalibración de la ecuación económica financiera de los contratos de las empresas de servicios para terminar con el tema de los subsidios y no le pegue directamente a la tarifa, y las empresas estatales, que empresas estatales es una contradicción en términos. No existe tal cosa como empresa estatal. La empresa, si nosotros ponemos una empresa, la constituimos con nuestros propios fondos, arriesgamos capital y lo sometemos al rigor de mercado. Pues el Estado, primero, no es la función tener una empresa, y después juega a ser empresario porque es con los fondos de otro, y encima aprovecha y usa resortes políticos para limpiar la competencia y demás. Con lo cual eso hay que terminar con eso, que termina siendo, como cualquier medida socialista, perjudica y no hay una conexión con la gente que aporta ese dinero para solventar algo y después no es el beneficiario. O sea, está Aerolíneas Argentinas, además de dar pérdida, y es un horror, no puede ser el caso peor, aunque dé ganancias, está despilfarrando recursos. Incluso está pagando gente que en su perra vida se puede subir a un avión. Berti, muchísimas gracias por la comunicación, muchísimas gracias por tu tiempo. Pero muchísimas gracias a vos por el espacio, un placer. Un abrazo grande, Berti Venegas Lynch. Él encabeza la lista legislativa de la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza. Lo escuchaste aquí en Voto 2023. Con la llegada del frío es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Dicen que soy aburrido. Unitarios, federales. El mundo del pobrismo fue derrotado. Boca, River. Meterle bala a los mapuches. Membrillo, batata. La pindonga, el cuchuflito. Voto 2023. Los políticos es casta. Los proyectos, la eliminación del Banco Central. El cimiento ideal para cerrar la grieta. ¡Díganme! ¡No lo voy a defraudar! Si me pierdo, yo me encuentro. Quitarle los medios, los miedos. Si me caigo, me levanto. ¿Qué te pasa, Clarín? El secreto en esta vida es seguir cantando. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años. En este año político no podés estar desinformado. En desmanicomializar. Voto 2023. La nube. Con Sergio Rosso. ¡Nos inunda más, carajo! Vamos la radio. Te espera, elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Con la llegada del frío es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
18:31, 22:05 en la ciudad de Buenos Aires, y yo te propongo que escuchemos la columna política deportiva política de Nicolás Singer. Con la llegada del frío es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Hola Sergito, muy buen martes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, lógicamente en este caso que todavía siguen los ecos de lo que sucedió hace menos de 48 horas con las elecciones de las PASO de este fin de semana, de este domingo, y por supuesto que lo que quiero es pegar un vistazo y una mirada sobre lo que ha sucedido con la gente ligada con el mundo del deporte desde algún lugar y su participación o la participación de algunos de ellos en las elecciones de este último domingo. A ver, arranco por uno bien mencionado en los últimos tiempos, lo hemos charlado inclusive tocando el tema de Independiente y la política. Hablo de ni más ni menos que el actual presidente de Independiente, que es Néstor Grindetti, que como bien todos saben, le ganó la interna, en este caso como gobernador o como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, a Diego Santilli, que conjuntamente en la suma de ambos candidatos quedaron por debajo de Axel Kicillof, que va por la reelección, y por encima, insisto, ambos, Grindetti y la suma con Diego Santilli, por encima de Carolina Píparo de La Libertad Avanza. Eso por un lado, y a propósito de un Néstor Grindetti que ya ha dicho que muy posiblemente de cara a lo que van a ser las elecciones generales del 22 de octubre, pide una licencia en Independiente. Un nombre de un ex goleador de Tigre, de hecho es el segundo máximo goleador en la historia de Tigre, ni más ni menos que el chino Carlos Luna, que en algún momento estuvo políticamente cercano a Sergio Massa, que en este caso y para estas elecciones se postuló como primer concejal de San Fernando en una de las listas de Juntos por el Cambio, acompañó en este caso a Agustina Ciarleta en la lista de Santilli como candidato o precandidato a gobernador y Rodríguez Larreta como candidato a presidente. Terminó por debajo, en este caso, o perdiendo la interna, así que no le fue del todo bien ahí al chino Luna. Mario Leito es el presidente de Atlético Tucumán, hombre bien ligado a la política, actualmente diputado nacional por la provincia de Tucumán del Frente de Todos, o actualmente conocido como Unión por la Patria. Se presentó en este caso, pero como legislador provincial fue elegido, así que una vez que venza el mandato de diputado nacional, que se termina en diciembre próximo, va a continuar ligado con el mundo de la política Mario Leito, el presidente del decano tucumano, pero como legislador provincial. Recuerdo mucho este nombre que te voy a mencionar, el de Facundo Diz. Facundo Diz supo ser un gran goleador del ascenso en los 90, principios del 2000, es actualmente el intendente del partido de Navarro, desde el año 2020 busca su reelección, integró una lista, logró superar en la interna de Unión por la Patria, ¿sí?, con más del 45% de los votos, así que fue un buen domingo o un buen fin de semana, en este caso para Facundo Diz. Así que esto es de lo más saliente. También, por supuesto, hay que mencionar lo de Martiniano Molina, ex hombre de la selección argentina de handball durante mucho tiempo, que supo ser el intendente de Quilmes entre 2015 y 2009, desde Juntos por el Cambio, que se presentó en estas PASO y que su lista terminó por debajo de la actual intendenta, que es Mayra Mendoza de Unión por la Patria. Mayra Mendoza sacó el 40.62% de los votos y se encamina para su reelección. Y dentro de las PASO, Martiniano Molina en la interna se impuso sobre el colega Walter Caijeiro dentro de Juntos por el Cambio, y en el total sumaron 35.5, quedando por debajo de Unión por la Patria de Mayra Mendoza. Así que, bueno, una fuerte presencia del mundo del deporte, en este caso, para lo que fueron las elecciones o la elección del último domingo, Sergito, de las PASO. Con la llegada del frío es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Y ahí nos contaba Nico Singer, bueno, todos los actores que tienen
de alguna manera que ver con el deporte y con la política. Nos decía que Néstor Grindetti, bueno, seguramente va a pedir licencia en el Club Independiente para dedicarse a la campaña. Recordemos que había pedido licencia en la Intendencia de Lanús para dedicarse a presidente de Independiente. Bueno, el Chino Luna en San Fernando perdió su interna. Mario Leito, el presidente de Atlético Tucumán, ahí seguramente renovando su banca provincial. Bueno, lo de Facundo Diz en Navarro y lo de Martiniano Molina nos contaba el gran Nico Singer ganándole la interna al colega Walter Queijeiro en Quilmes. Voto 2023. Cuando la actualidad llama, los protagonistas responden. Estamos comunicados con... Y ya estamos comunicados con el economista Agustín Echevarne. Agustín, buenas tardes. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sergio. Me gusta hablar contigo. ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo? Muy bien. Bueno, me alegro. Muy bien, cosas personales. Y también estoy bastante optimista con Argentina, no de corto plazo, porque vamos a pasar unas situaciones muy complicadas, pero sí en el mediano y largo plazo, porque las elecciones del domingo reflejan para mí un cambio cultural, un cambio de época en Argentina. Bien. Y eso a mí me da un pie para pensar que vamos a poder hacer una transformación que va a ser dura, va a ser complicada y demás, pero que va a tener, creo yo, un cambio muy positivo a largo plazo para la Argentina. Ok, estamos charlando con Agustín Echevarne, él es economista. Yo quiero aprovechar tu saber para que nos ayudes a pensar y a entender algunas situaciones que están ocurriendo en este país, como vos bien marcabas. Bueno, hoy se conoció la inflación, el dígito de la inflación, 6.3. Sabemos que la inflación es un problema crónico que no se resuelve de la noche a la mañana, como había dicho algún expresidente por ahí en algún momento, que era una cosa muy fácil, que en 5 minutos lo resolvía. No sé si te acordás. ¿Qué tipo de programa hay que tener o qué tipo de programa crees vos que hay que tener para que el control de la inflación sea eficaz? Ya, la inflación es un programa de gobierno y se puede frenar. Había un economista que fue premio Nobel, que era Milton Friedman, que tiene un video que circula por internet, lo pueden encontrar, que muestra cómo se frena la inflación. Y él va un día a una imprenta donde se imprimen billetes dólares, y entonces estás con permanentemente una impresión rápida de dólares, billetes, esa impresión de dólares. Y hay un botón rojo que lo tiene para el operador, por si, viste, cuando se traban esas máquinas, tenés que frenarlas para que no se haga un despelote. Numeradas, claro. Y pegan en el botón rojo y se frena la impresión de billetes. Automáticamente se frenó la inflación, porque la inflación es la cantidad de billetes que hay en la economía. La consecuencia de ese incremento de billetes es el aumento de los precios. La cosa es que la primera definición de la Real Academia Española de inflación era el aumento de la cantidad de moneda. La segunda definición era el crecimiento generalizado de precios. Pero esa segunda definición además es errónea, porque no es que todos los precios suben igual, sino que algunos suben antes y los salarios suben después. Y por eso tenés que la inflación es un proceso de transferencia de riqueza de pobres a ricos. Por ejemplo, hoy el Banco Nación está prestando todavía créditos al 74% anual, y la inflación va a ser arriba del 140%. Es decir, a un amigo mío le prestaron 500 millones de pesos para su empresa. ¿Qué significa? Que le regalaron la mitad, 250 millones de pesos. Entonces, te regalan a los ricos y a los pobres los castigan en los salarios. Eso se puede cambiar de la noche a la mañana. Lo que pasa es que el efecto final sobre la economía va a llevar, como llevó, por ejemplo, cuando Cavallo lo hizo con la convertibilidad, tardó 18 meses en eliminar la inflación. Pasamos de 2.400% a un dígito y después a cero. ¿Sí? Bien. Es decir, que se puede hacer, pero la consecuencia del otro lado es que te quedás sin financiamiento para el gasto público y tenés que hacer los deberes y achicar el gasto público para no tener déficit fiscal. Esa es la parte difícil. Bien, estamos hablando con Agustín Echevarne. Agustín, vos decís que la inflación, corregime si estoy entendiendo mal, ¿es solamente por la emisión monetaria? Absolutamente. La inflación es de oferta y demanda de dinero. Lo que ocurre es que cuando vos haces una exagerada impresión de billetes de oferta de dinero,
también te va a pasar que va a caer la demanda de dinero. Por eso nosotros el año pasado debatíamos con economistas oficialistas y demás, y le decíamos que este año la inflación iba a ser de 3 dígitos. Y ellos se reían y se burlaban diciendo que no. Y los últimos 12 meses, antes de esta devaluación del lunes, la inflación ya fue 114%, o sea, ya fue de 3 dígitos. Pero Bien. eso nosotros lo veíamos porque mirábamos simplemente el programa de gobierno, no teníamos la varita mágica. Mirábamos cuál era el programa de gobierno, y el programa de gobierno era un programa inflacionario. Pero les agregábamos que iba a caer la demanda de dinero, y ese sí era un pronóstico nuestro. Y decíamos, va a caer la demanda de dinero porque la gente, cuando vos tenés mucha inflación todos los meses, se da cuenta que los precios de la cebolla en el supermercado la semana que viene va a estar más alto que este año, que esta semana. Entonces no querés tener pesos en el bolsillo porque vos sabés que los pesos valen cada vez menos. Entonces cada vez la gente se desprende más rápido de los pesos y eso aumenta la aceleración de la rotación del dinero. Entonces tenés por un lado un aumento de la oferta y por otro lado una caída de la demanda. Se te destruye el valor del peso. Entonces si tus pesos no valen nada, cuando los llevas a comprar cualquier bien, te van a decir, dame más. Ahora, ¿qué pasa con los dólares? Bueno, que tenías un precio ficticio. Entonces, si vos le pones a la cebolla un precio ficticio, si por ejemplo las paltas valían 600 pesos, si las vendés en 300, ¿qué va a pasar con tu stock de paltas? ¿Va a desaparecer? ¿No vas a tener más verdes? Bueno, lo mismo pasa con el Banco Central. Le pones un precio ficticio y se te llevan todos los dólares. Si vos le dejás el precio real, entonces vuelven los dólares, porque Argentina exporta, y de hecho exporta más de lo que importa. Y por lo tanto deberían crecer las reservas y no caer, Agustín, si tuvieras un tipo de cambio libre. Bien, Agustín, ¿ves alguna medida que esté haciendo el gobierno nacional que tenga que ver con la inflación? ¿Y qué te parece el control de precios? Por supuesto que no funciona el control de precios, lo dijimos siempre. Hay un libro que habla de los 4.000 años de controles de precios. Nunca funcionó. Pero además los argentinos lo sabemos, porque tenemos control de precios cada tanto y jamás frena los precios. De hecho, hay trabajos que demuestran que los precios controlados son los que más suben. ¿Y por qué? Mirá lo que está pasando con la carne. Sí. La carne está volando. Pero cuando vos tenés precios controlados, empiezan a subir más rápido de precios porque lo que ocurre es que empieza a escasear. Si vos el precio es una señal. Si vos le bajás el precio, la señal a los productores es que bajen la producción. Entonces, si vos bajás la producción de un bien, a la larga, ese bien va a ir más rápido subiendo de precio que el resto de los bienes. Por eso es que en el mediano plazo, los precios controlados son los que más rápidamente suben. Jamás funcionó, no va a funcionar esta vez, no funciona nunca, y tampoco funciona prohibir las exportaciones de carne, lo cual es una locura, porque además, si vos tenés escasez de dólares, ¿cómo vas a prohibir exportaciones? Es una tontería descomunal. Pero encima produce un daño enorme, porque te produce un daño geopolítico. O sea, perdemos credibilidad internacional, perdemos credibilidad para conseguir tratados de libre comercio. Le damos argumentos, por ejemplo, al sector agropecuario francés para que digan, no hagan un tratado para importar alimentos de Argentina porque no son confiables y no necesitan una guerra. Ellos solitos te impiden las exportaciones. No es como con Ucrania que se traban las exportaciones porque están en guerra. No, Argentina traba las exportaciones porque quieren ellos solitos, sin que entrar en guerra ni nada. O sea, nos tiramos un tiro en el pie. Es un disparate lo que están haciendo. Y no van a generar confianza porque es un gobierno en retirada, es un gobierno que ha hecho todo mal y encima se está contrayendo la economía. Entonces, lo único que tienen para sortear esta situación o para tratar de llegar sin la hiperinflación, cuyo riesgo empieza a acelerarse y cada vez hay más riesgo de hiperinflación, lo único que tienen para zafar de esto es el crédito del Fondo Monetario Internacional y de los chinos, nada Bien. más. Estamos hablando con Agustín Echevarne, él es economista. Me quedé pensando con lo que decías anteriormente, con la emisión. Te pregunto en ese sentido, ¿estás de acuerdo con lo que propone Javier Milei de la eliminación del Banco Central? Mirá, el Banco Central, cuando se hizo el debate de creación del Banco Central en la década del 30, por ejemplo, los diputados de izquierda, que eran tipos muy brillantes de aquella época y defendían el salario del obrero, estaban en contra de crear el Banco Central. Enrique Dickmann, Juan B. Justo, Alfredo Palacios. ¿Y por qué? Porque querían defender el salario del obrero. Y decían, si vos creás un Banco Central
y te pones a imprimir billetes, los billetes que estás poniendo los estás falsificando. Entonces me estás pagando a los obreros con un billete falso que cada vez falsificás más. Entonces el billete va a valer cada vez menos. Entonces estás estafando a los obreros. Y por eso estaban en contra de la creación del Banco Central. Y del otro lado, Pinedo, que fue el que impulsó la ley del Banco Central, decía, no, nosotros sabemos que podemos hacer eso, pero de ningún modo lo vamos a hacer. Vamos a ser tipos serios. Y de hecho, la primera década, mientras estuvo Pinedo y Previs en el Banco Central, fueron serios y no crearon inflación. Pero la siguiente década llegó el peronismo. Y el peronismo con el Banco Central empezó la inflación. Y nunca más terminó hasta que otro peronista, que fue Menem, puso la convertibilidad y la inflación cayó a cero. Entonces la inflación es un programa de gobierno. Entonces la pregunta es, ¿los políticos argentinos le vamos a dar siempre la prerrogativa de que nos sigan estafando? ¿O vamos a decir, muchachos, no confiamos más en ustedes y permitamos que cada uno elija la moneda que quiera? Si cada uno elige la moneda que quiera y eliminamos el curso forzoso de los pesos, naturalmente los argentinos, la gran mayoría, vamos a operar en dólares. Y por eso se habla de dolarización. Bien. Que simplemente es no forzar a la gente a usar ninguna moneda, sino la que cada uno quiere. Agustín, muchísimas gracias por la comunicación. Te volveremos a consultar cuando necesitamos entender algunas cuestiones que tengan que ver con la economía. Encantado, Sergio. Un gran abrazo. Saludos. Agustín Echevarne, economista, lo escuchaste aquí en Voto 2023. Presentaron Voto 2023. Con la llegada del frío es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, llegando a los 166 que patrullan en todos los barrios, y también entregamos móviles para la policía bonaerense. Llegamos a las 2.500 cámaras de seguridad y mejoramos nuestro centro de monitoreo. También construimos postas policiales en distintos puntos e incorporamos más de 85 tótems de seguridad inteligentes en espacios públicos del distrito. Todo esto no es mera propaganda, es gestión, es dedicación. Son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida. Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar. La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López. Con la llegada del frío es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Conocer para cuidarse. El fenómeno climático El Niño podría afectarnos con lluvias superiores a lo habitual. Ante lluvias intensas es importante no sacar la basura, evitar transitar por la calle, no refugiarse cerca de árboles o postes, informarse siempre por canales oficiales. Ante emergencias, llamar al 100 bomberos, 103 Defensa Civil. Conocer para cuidarse. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López. ...18:50, seguimos aquí en Voto 2023. Yo te quiero decir que hace 22:05 en la ciudad de Buenos Aires y ya estoy aquí con Javier Pensic, que vamos a
a analizar, vamos a tratar de llevarte un poco de claridad, sobre todo Javier, qué es lo que sucedió este domingo. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás, Sergio? Bien, muy bien. Bueno. ¿Qué viste? ¿Qué analizás? Sos un hombre de mucha experiencia y también de saber. Mirá, lo primero, lo que hablábamos antes fuera del aire, el tema encuestas. Es decir, si vos me decís, le pifiaron por X cantidad de puntos, pero no en el orden, yo te diría, bueno, ahí hay un voto oculto. Lo que pasa es que fue no solo que Milei estuvo 10 puntos por debajo del promedio de las encuestas, sino el orden. Nadie no lo daba tercero. Claro. Eso es lo que quizás moleste más. Es decir, si yo te digo a vos, mirá, Milei sacó 25 puntos, como dijo Pinaya, que es una encuestadora que lo dio con 25, pero lo dio segundo a 10 puntos de Juntos. Claro. El resto lo dieron muy por debajo. Entonces, primer tema, encuestas, lo que veníamos hablando. Esto no es un cisne negro del no pensamiento, esto es un cisne negro provocado por las encuestas. Porque si no habría encuestas, y uno diría, ¿cómo estaba la situación social? Mal. ¿Cómo estaba el ánimo de la gente a nivel de consumo? Mal. ¿Cómo las que miden consumo, encuestas para consumir o imagen del gobierno? Mal. Entonces vos decís, bueno, no hubo cine negro. Claro. Pero si yo te digo a vos todo el tiempo, no, Milei no tiene candidatos en las provincias, sale 3% de los votos, 5%, en alguna provincia ni participa, y los encuestadores lo dan con 18, 20, 21, y resulta que el tipo te mete un 30. Sí, es un número, el número es muy importante, y además hay otro fenómeno que me gustaría hablar con vos, que es lo que pasó en las provincias, ¿no? Hay algunas provincias donde candidatos de Juntos por el Cambio ganaron hace muy poco, y ahora ganó Milei ahí, y hay una en particular que digamos que me llama mucho la atención, que es Jujuy, ¿no? Donde sigue el clima enrarecido, donde sigue habiendo cortes de rutas en algunos lados, donde a la izquierda le había ido muy bien en la provincia de Jujuy, y ahí también aparece el fenómeno Milei. Sí, es realmente llamativo. Lo único que escuché coherente es que este fue un voto del interior hacia la capital, es decir, del mal llamado interior, porque en realidad son las provincias, hacia la capital, el GBA, llamémoslo capital. Entonces, ¿cuál es el asunto? Estamos un poco cansados de los porteños, de los bonaerenses, de pagar 250 pesos el colectivo, claro, y que ellos se quejen de sus 65. Estamos cansados de subsidiar cruzado en contra, por ejemplo, tarifas eléctricas 10 veces más grandes, y de que encima se quejen cuando de Norte y de Sur les aumentan un 18%. Claro. Entonces, eso lo escuché, me pareció bastante razonable. Por eso este voto violeta a lo largo del país. El otro, es decir, el centro dependiente desde ese punto de vista. Después se midió mal. Lo que vos decís en las provincias, hay otra realidad. ¿Cómo salió Milei en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, que se elegía, y en Entre Ríos, por ejemplo, sí, que se elegía algo? Es decir, que se elegía gobernador, que se elegía tercero. Bien. Qué buen punto ese, Javier. Entonces, donde no se eligió nada, donde los gobernadores, los intendentes estaban ya liberados, no traccionaron, Milei ganó. Donde se eligió algo, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Entre Ríos, que se elegía a gobernador, Milei hizo una muy buena elección, pero salió tercero. Bien, ¿crees que esa tendencia, digamos, a ver, poniéndolo en términos prácticos, en términos criollos,
cuando sea por los porotos, ¿puede haber una retracción de ese voto teniendo en cuenta esta teoría que estás marcando? No, lo que puede haber es crecimiento de los otros, no retracción. Bien, es decir, bien. yo no creo que una persona que haya depositado en la urna el voto de Milei se lo vaya a sacar. Bien. Pero sí creo que hubo 6% de votos menos de los que históricamente participan, es decir, del 69 al 75, ahí, ojo con eso, pues un 6%, hay voto de izquierda, que es un voto útil que ahora no va a estar, hay un voto de derecha, que es los Cunio, los Moreno, hay un voto de Schiaretti, que va a ser un voto útil. Todo eso es una masa, está calculado, del 12% de la población. Ese 12%... Bueno, vamos a ver cómo se reparte, porque son casi tercios. Entre Milei y Unión hay muy poca diferencia, es un 2%, y hay entonces 6 que no votó, más otros 5 entre Schiaretti y todo lo demás que se va a volver a repartir. Bueno, vamos a ver ese cubilete cómo se da, pero Milei no va a sacar menos que el 30%, es más, va a sacar más que el 30%. Bien. ¿Y crees, viendo lo que sucedió el lunes, viendo lo que sucede hoy, con el dólar blue tremendo, con el dato de la inflación, con la devaluación, ¿le ves alguna chance al oficialismo? Solo si polariza con Milei. Es decir, creo que la gran chance del oficialismo es a todo o nada y contra Milei. De hecho, el gobierno lo entendió porque el primer un balotaje, digamos. Sí, segunda vuelta contra Milei es su única chance, y creo que Patricia Bullrich también tiene esa única chance. Es decir, no creo que lo puedan bajar a Milei de un balotaje. Es muy difícil, te reitero, no es imposible, pero muy difícil que alguien que puso su votito lo vaya a sacar. Bueno, ahí está el análisis de Javier Pensic, productor ejecutivo de este programa. Habíamos anunciado que iba a estar Giacobbe, finalmente no pudo estar, por eso lo anunciamos y finalmente no fue de la partida. Yo le quiero agradecer a parte del equipo de este voto 2023, Gerardo Subirán allí en los controles técnicos, como siempre haciendo de todo, en la edición Javier Martínez, en la producción periodística Daniela Feingol, también rompiéndola como siempre, toda descollando. Javier Pensic, lo escuchabas recién, haciendo todo ese gran análisis, es nuestro productor ejecutivo. Quien te habla, Sergio Rosso. Quédate en la radio, ya viene Tiempo para Todos con Roxana Forlini y Emanuel Pollora. Nosotros nos volvemos a encontrar el martes próximo a las 18 horas aquí en Ecomedios, pero antes... Algo que escuché recién, qué poco que duró el 6 delante del dólar blue. Pasamos del 5 al 7... ¿Ya superó la barrera del 7? 7.20. No, es una... El 6 no existió. No, tremendo. Bueno, esto es lo que está pasando en nuestro país, en Argentina, y bueno, te lo quisimos contar, te quisimos ayudar a que te informes. Chau.